Había trabajado en Gómez y Rivera Consultores Financieros durante casi 12 años. Era una firma de tamaño medio, con buena reputación, y en apariencia muy bien gestionada. Comencé como analista financiera junior, recién salida de un divorcio difícil a los 42 años. Me entregué por completo al trabajo, me quedaba hasta tarde, entrenaba a los nuevos, resolvía crisis, y siempre era a mí a quien acudían cuando los números no cuadraban. Pero durante los últimos 5 años, había estado en el mismo puesto, analista senior, sin ascenso, sin cambio de título y, lo más humillante, sin aumento de sueldo. Cada vez que sacaba el tema, me respondían con las mismas frases gastadas. Aún nos estamos recuperando del último trimestre. Tenemos que esperar al nuevo año fiscal. Te valoramos mucho, pero ahora mismo no es posible. Y les creía. O quizás elegía creerles, porque necesitaba el trabajo, porque tenía 47, luego 48, luego 49, y sabía que el mundo corporativo no era amable con mujeres de mi edad. El director general, Ricardo Espinosa, era ese tipo de hombre que siempre se aseguraba de recordarte que él mandaba. Alto, con canas bien cuidadas, encantador, pero con ese tono helado de desdén cuando hablabas con demasiada seguridad. Me elogiaba los pendientes, me llamaba chiquilla en las reuniones, y una vez me dijo, «Qué suerte que no quieras tener hijos a esta edad. Serías irreemplazable durante una baja de maternidad». Lo dijo entre risas. Yo no me reí. Aún así, bajaba la cabeza y seguía trabajando. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, finalmente me lo recompensarían, que mi paciencia daría frutos. Hasta que una mañana escuché algo en la sala de café. No era para mis oídos. Ricardo hablaba con otro jefe de departamento, Fernando. Reían comentando el bono de retención que le habían dado a un nuevo empleado, uno al que yo misma entrené hacía apenas 3 meses. Ese chico negoció como tiburón, dijo Fernando. No puedo creer que le diéramos 75,000 más que a Laura. Me congelé. No podía respirar. ¿75 qué? ¿75,000? Ese día no enfrenté a nadie. Sonreí, asentí, volví a mi escritorio y seguí escribiendo informes. Pero algo dentro de mí cambió. La incredulidad se transformó en una sensación fría y pesada en el pecho. Esa noche me serví una copa de vino, me senté en el sofá y saqué mi vieja libreta polvorienta, la que usaba cuando algo no me cuadraba. Anoté fechas, nombres, promesas, resalté contradicciones. Si creían que estaba demasiado cansada o vieja para notar las cosas, se equivocaban. No iba a discutir, iba a documentar. A la mañana siguiente llegué temprano, no para impresionar a nadie, sino porque necesitaba acceder a los registros del sistema antes de que llegaran los demás. Me temblaban un poco las manos al ingresar al sistema anticuado de compensaciones de la empresa. No era parte de mi trabajo mirar documentos de recursos humanos, pero conocía el sistema como la palma de mi mano. En todos esos años, había corregido más hojas de cálculo y fórmulas de las que podía contar. Si había discrepancias, estarían ahí, a plena vista. Empecé revisando los rangos salariales de los analistas senior. Mi puesto. El salario base indicado era de 76,000 euros. Yo ganaba 72,300. Bueno, casi igual. Pero entonces saqué los datos de nómina del departamento. Solo nombres y cifras. El nombre Andrés Molina me llamó la atención. Era el que yo entrené. El tiburón, del que hablaban Ricardo y Fernando. Su salario, 148,000 euros. Me recosté en la silla. Eso era casi el doble de lo que ganaba yo. Para el mismo puesto. El corazón me latía con fuerza. Debería haber cerrado el archivo, haberme callado, pero no lo hice. Empecé a cruzar más nombres. En silencio, durante toda la semana siguiente, pasé los almuerzos revisando pagos de bonos, presupuestos departamentales, estructuras de incentivos. No dejé nada en la red de la empresa.
Ni una huella. Guardé capturas en una memoria USB encriptada que llevaba colgada al cuello. No sabía qué me sorprendía más: la desigualdad descarada en los salarios entre hombres y mujeres, o el hecho de que algunos de los hombres más incompetentes recibían bonos de desarrollo y paquetes de retención, mientras que a mujeres como yo nos elogiaban en las cenas navideñas y nos ignoraban el resto del año. No podía evitar pensar en todas las noches que me salté la cena para terminar informes, los fines de semana revisando presupuestos antes del lunes. ¿Cuántas veces me habían dicho que era la columna vertebral del departamento? Pensé en todas las sonrisas educadas, los agradecimientos vacíos, y cómo Ricardo me ignoraba en las reuniones, reconociendo mi trabajo sin darme jamás el crédito. Y mientras yo actuaba como empleada leal, Ricardo inflaba en silencio los sueldos de los hombres que consideraba con potencial. Empecé a cambiar. En silencio. Llevaba un pequeño diario en casa, donde anotaba todo lo que notaba: los comentarios de Ricardo, los regalos de clientes sospechosos de Fernando, incluso cómo los gastos excesivos de Andrés nunca eran cuestionados. Hasta empecé a hacer preguntas pequeñas e inocentes en la oficina. ¿Supiste lo que recibió Andrés como bono este año?, decía con una sonrisa. La mayoría pensaba que solo chismeaba, pero una secretaria, Julia, levantó la vista de su té una tarde y murmuró: «No es el único. Te sorprendería lo que esta empresa puede pagar cuando le gustas». Eso se me quedó grabado, y empecé a preguntarme cuántas personas sabían, o al menos sospechaban, y simplemente callaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, inmóvil. ¿Qué iba a hacer con toda esa información? ¿Estaba lista para arriesgarlo todo? Me había costado años reconstruir mi vida tras el divorcio. Tenía un pequeño apartamento, casi pagado. Mi hija, Clara, acababa de empezar la universidad pública, y yo le ayudaba con la matrícula. Necesitaba ese trabajo, pero empezaba a preguntarme si ese trabajo me merecía a mí. Empecé a observar a Ricardo con más atención. Tenía una forma muy particular de entrar a la oficina. Despacio, confiado, como si el suelo se apartara para dejarle pasar. La gente le sonreía cuando cruzaba el pasillo, pero no era respeto lo que veía en sus ojos. Era miedo, o resignación, o costumbre. Ese tipo de liderazgo pudre una empresa desde adentro. Y no pasó mucho tiempo antes de encontrar mi siguiente migaja de pan. Estábamos en una reunión general para revisar el presupuesto del tercer trimestre. Al revisar los gastos, noté una partida bajo entretenimiento de clientes que había crecido hasta casi 87,000 euros. Cuando pregunté al respecto, Ricardo lo despachó con una sonrisa. «Clientes importantes, cenas importantes», dijo con un guiño. «A veces hacen falta unas botellas de Burdeos para cerrar un trato». Todos rieron. Yo número, porque sabía con certeza que no habíamos sumado ningún cliente nuevo en ese trimestre. Esa misma tarde, pregunté casualmente a Lucía, una asociada junior del área de facturación, si alguna vez había procesado formularios de reembolso para esas cenas con clientes. Parpadeó sorprendida. «¿Qué cenas con clientes?». «Interesante. Ya no me bastaban las sospechas. Necesitaba pruebas, documentos, fechas, aprobaciones, nombres». Pero acceder a los gastos ejecutivos de Ricardo era casi imposible. Estaban en un sistema separado, protegido por un muro administrativo, y la única con acceso total era Julia. Me tomó 2 días reunir el valor. Me le acerqué junto a la fotocopiadora, en voz baja. «Julia, ¿puedo preguntarte algo fuera de registro?». Me miró en silencio durante un segundo. Luego asintió lentamente. No hablamos allí. En su lugar, me invitó a almorzar al día siguiente, en una cafetería tranquila, a unas calles de la oficina. Entre bocadillos de atún y café tibio, finalmente le pregunté: «¿Tú crees que Ricardo está malversando fondos de la empresa?». No se inmutó. «Lo sé», dijo.
Pero nadie quiere ser el primero en decirlo. Resultó que Julia también había estado guardando cosas, copias de informes de gastos, fotos de formularios de reembolso firmados con iniciales de clientes falsificadas, y algo peor. Una vez, accidentalmente, vio una factura privada, 14.000 euros por un supuesto evento de desarrollo empresarial, que en realidad fue un fin de semana en un resort de lujo, al que solo asistieron Ricardo y Andrés Molina. Sentí náuseas. Esto no era solo favoritismo, era robo, fraude, abuso de poder a una escala que no había imaginado. Le pregunté por qué no lo había denunciado. Me miró, cansada. Porque a mujeres como nosotras no nos creen. Nos despiden esa noche. Volví a quedarme mirando el techo de mi cuarto. Solo que esta vez tenía un nombre, una aliada, alguien que había visto lo mismo que yo. Y de pronto, sentí un destello de algo que no había sentido en años. No era miedo, era poder. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible en el trabajo. Me sentí peligrosa. Julia y yo comenzamos a reunirnos después del trabajo, siempre en lugares neutrales, cafeterías vacías, bancas de parque, a veces en mi coche. Llevábamos sobres Manila llenos de hojas de cálculo impresas, recibos escaneados, aprobaciones firmadas con fechas que no cuadraban. Yo incluso revisé antiguos correos electrónicos, encontrando hilos donde Ricardo aprobaba bonificaciones con frases como «Trátalo bajo flexibilidad departamental. Tú sabes cómo redactarlo». Julia tenía más, mucho más de lo que esperaba. Había conservado copias físicas de formularios de reembolso, memos internos marcados, incluso una foto de Ricardo y Andrés tomando el sol en el supuesto retiro de clientes, donde no había un solo cliente. No era un error, era un patrón. Pero esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de todos los años que la empresa me había hecho sentir pequeña, de cómo Ricardo me sonreía mientras desvalorizaba mi trabajo, de cómo llegué a dudar de mi propio valor, incluso a preguntarme si estaba siendo demasiado sensible. Eso era lo peor, el gaslighting. Julia también se abrió. Una noche, tomando café, me contó cómo Ricardo solía llamarla cariño y le tocaba el hombro cuando se inclinaba sobre su escritorio. Inofensivo, lo llamaba él. Ella tenía 29 años entonces, recién salida de la universidad, agradecida por tener un empleo y aterrada de perderlo. Me quedé porque pensé que podría aguantar, dijo en voz baja. Pero la verdad es que me entrenó para quedarme callada. La miré fijamente. Podría haber dicho lo mismo. Decidimos organizarlo todo. Julia tenía una excompañera de la Facultad de Derecho que ahora trabajaba en legislación laboral. Estaba dispuesta a revisar el material y decirnos qué validez legal tenía. Escaneamos todo. Clasificamos los datos en carpetas: disparidades salariales, gastos fraudulentos, bonos por género, acoso. Los subimos a una nube privada, protegida con contraseña. Si algo le pasaba a una, la otra tendría acceso. Ya no solo recogíamos hechos, estábamos construyendo un caso, pero las paredes comenzaban a cerrarse. Esa semana, Andrés pasó por mi escritorio y me sonrió con esa arrogancia suya. Ricardo dijo que andas husmeando en informes viejos, comentó, casual. Ten cuidado, Laura. Los números pueden verse muy diferentes si no entiendes el contexto. No era un consejo, era una advertencia. Asentí con la cabeza. Menos mal que yo entiendo los números mejor que nadie aquí. Pero debajo del escritorio, las manos me temblaban. A la mañana siguiente, noté algo extraño. Mis credenciales fallaron 2 veces antes de que el sistema me dejara entrar. ¿Un fallo técnico? ¿O una señal? Y cuando revisé mi correo, varios mensajes antiguos que había marcado ya no estaban. No me entró el pánico. Pero hice algo que jamás había hecho antes. Imprimí todo. Guardé las copias físicas en una caja de archivos que cerré con llave y dejé en el maletero de mi coche. Y llamé a mi hija, Clara. Hola, dije, intentando sonar casual. Si alguna vez me pasa algo,
Tonterías. Como que no me puedas contactar. ¿Sabes dónde está la llave de repuesto, verdad? Se quedó en silencio. Sí. ¿Por qué? Mamá, ¿estás bien? Dudé un momento. Luego sonreí al teléfono. Mejor que nunca. La abogada que conocía a Julia, María Klein, aceptó recibirnos una noche en su despacho. Pequeño, ordenado, encima de una ferretería. No llevaba maquillaje y nos recibió con un cardigan descolorido, pero sus ojos eran agudos, escaneándolo todo. Cerró la puerta, corrió las cortinas y nos invitó a sentarnos. Luego abrió las carpetas. Durante casi 2 horas le explicamos todo. Registros de nómina, discrepancias en bonos, gastos personales camuflados como costos de clientes, e incluso los sutiles actos de acoso enterrados bajo el encanto de Ricardo. Julia aportó el contexto sobre las firmas y las cadenas de aprobación. Yo expliqué la lógica de los datos y los patrones en las bonificaciones. Cuando terminamos, María se recostó en la silla y exhaló. Es grave, dijo, y es ilegal. Nos explicó que teníamos un caso legítimo, tanto bajo la legislación laboral estatal como bajo las normativas federales contra la discriminación, EEOC. Lo que había hecho Ricardo, discriminación salarial sistemática, malversación de fondos y represalias encubiertas, podría destruir su carrera si salía a la luz. Pero aquí viene la parte que no les va a gustar, dijo, mirándome directamente. Tienen que decidir si quieren justicia o seguridad. No pueden tener ambas. Nos recomendó presentar primero el caso al Consejo Directivo, utilizando los canales internos oficiales. Si eso fracasaba, o si sufríamos represalias, iríamos a lo público y emprenderíamos acciones legales. Al salir del despacho, el aire se sentía más pesado. ¿Justicia o seguridad?, repetí en voz baja. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té frío y pensé en lo que había dicho María. Pensé en Clara, que no tenía idea de que su madre estaba a punto de iniciar una guerra. Pensé en mi apartamento, por el que tanto había trabajado, y en el orgullo tranquilo que sentía por haber construido mi vida desde cero. A la mañana siguiente, entré a la oficina, y lo noté de inmediato. La gente me observaba. Fernando me lanzó una mirada larga y luego apartó la vista. Lucía apenas me saludó. Incluso Julia parecía inusualmente callada. Entonces lo vi. Un correo de recursos humanos. Asunto: programación para conversación de revisión informal. Hice clic. Era una supuesta evaluación de desempeño rutinaria, programada para el día siguiente, con Ricardo. Me quedé mirando la pantalla. Rutinario. Nunca era rutinario en esa empresa. Era un pretexto. Lo reenvié a Julia con una sola línea. Ya lo saben. Esa noche volví a copiar todos los documentos. Coloqué todo en un sobre sellado y se lo entregué a Clara. No lo abras a menos que yo te diga, le dije con voz ligera. Solo estoy trabajando en un proyecto. Frunció el ceño. ¿Está todo bien? Sonreí. Lo estará. Por dentro no estaba tan segura. Me estaba preparando para entrar a una reunión con un hombre que me había robado años, que usaba su encanto como un arma, y que ahora sospechaba que yo era una amenaza. Pero ya no le tenía miedo. Estaba enfadada. Y la rabia fue lo que me mantuvo tranquila mientras planeaba exactamente qué decir. La sala de conferencias estaba en silencio cuando entré. Ricardo estaba sentado en la cabecera de la mesa, impecablemente compuesto. Sus gemelos plateados brillaban bajo las luces. A su lado, Carolina, de RRHH, hojeaba un expediente delgado que sabía perfectamente que era solo para aparentar. Laura, dijo Ricardo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Gracias por venir. Asentí y me senté frente a ellos, colocando con cuidado mi carpeta de cuero sobre la mesa. Solo queremos saber cómo te sientes en tu puesto actual. ¿Hacia dónde te gustaría crecer?, comenzó Carolina. Corta el guión. La interrumpí con calma. Esto no es una evaluación. Están aquí porque creen que sé algo.
Carolina parpadeó, sorprendida. Ricardo ladeó la cabeza. Eso es muy atrevido de tu parte. Me incliné hacia adelante. La valentía no es nueva para mí. Lo nuevo es darme cuenta de cuán podrida está esta empresa. No se inmutó. No sé qué crees haber descubierto, pero hacer acusaciones sin fundamento puede arruinarte la carrera. Abrí mi carpeta. Saqué una hoja. La deslicé por la mesa. ¿Esta es tu firma, Ricardo? Pregunté señalando la línea. ¿Aprobando un evento con clientes de 14.000 euros que nunca existió? Sus ojos buscaron los de Carolina. Firmo decenas de esos formularios cada semana. ¡Qué curioso!, respondí. Porque este tiene fecha del mismo fin de semana en que tú y Andrés estuvieron en el resort de Mallorca. Lo facturaste como gasto de empresa. No llevé todo. Aún no. Pero lo suficiente. Suficiente para ver cómo su expresión cambiaba. Creo que esta conversación ha terminado, dijo con tono cortante. Aún no, respondí, deslizando otra hoja. Una comparación de nómina que mostraba mi salario junto al de Andrés. Mismo puesto, mitad del sueldo, sin bonos, sin fondos de desarrollo, sin reconocimiento. Carolina nos miraba a ambos, apretando los labios. Esto, dije en voz baja, es solo un adelanto. Me puse de pie. Si me pasa algo, todo se hará público. Si despiden a Julia, todo se hará público. Si intentan cualquier represalia, correos, degradaciones, bloqueo, todo se hará público. La expresión de Ricardo se oscureció. Estás amenazando a la empresa. Estoy protegiéndome de ella, respondí. Fuiste tú quien convirtió esto en un campo de batalla. Dejé la carpeta sobre la mesa. No toda la evidencia. Solo lo justo para que supieran que no estaba jugando. De regreso en mi escritorio, Julia me miró desde el otro extremo de la sala. Le hice un leve gesto con la cabeza. Esa noche recibí una llamada de María. Van a intentar enterrarlo en silencio, dijo, o desacreditarte antes de que puedas salir a la luz. Prepárate. Y tenía razón. A la mañana siguiente, el departamento de informática me envió un correo. Su acceso al sistema está en revisión de seguridad. No pude iniciar sesión. Al mediodía, Fernando me llamó a su oficina para una charla. A las 2, Julia me escribió. RRHH está revisando tus archivos. Están intentando culparte por acceso no autorizado. Sentí cómo subía el pánico, pero lo tragué. Estaban desesperados. Eso significaba que creían que tenía algo poderoso. Ese día salí del edificio con la cabeza en alto. No despedida, aún no. Pero sabía que el reloj había comenzado a correr. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro por el apartamento, el corazón latiendo al ritmo de cada sombra en la pared. Estaban viniendo por mí. Lo sentía. Pero habían subestimado algo fundamental. Ya no estaba sola. A la mañana siguiente, llamé a María. Ha empezado, le dije. Lo imaginé. Entonces es hora de ir más arriba, respondió. Necesitas llegar al consejo directivo. El consejo de administración, esos nombres silenciosos en la web de la empresa, eran, técnicamente, los jefes de Ricardo. Pero la mayoría no tenía idea de lo que realmente ocurría dentro de Gómez y Rivera. Confiaban en informes filtrados y presentaciones sonrientes. Y si lográbamos llegar a ellos antes de que Ricardo contara su versión, quizás, solo quizás, teníamos una oportunidad. María redactó una carta formal, sólida, profesional. Incluimos un resumen de los hallazgos clave, muestras de evidencia redactada y un enlace a la carpeta segura con toda la documentación. Julia encontró el listado interno de los 9 miembros del consejo. La mitad eran ejecutivos retirados, 2 socios inversores y una mujer que recordaba de una entrega de premios. Elena Segura. Inteligente, elegante, respetada. La noté mentalmente. Enviamos el paquete al mediodía. A las 12:18 recibí una respuesta. Quiero hablar contigo directamente, de forma confidencial. Elena Segura.
Se lo reenvié a María y a Julia con manos temblorosas. Un miembro del consejo nos estaba escuchando. Agendamos una llamada privada para la mañana siguiente. María estaría conectada en silencio. Yo preparé todo. Mis notas, mis cronologías, mi voz. Pero mientras me enfocaba en el mañana, el hoy ya se desmoronaba. A las 15:40, Julia me escribió: "Me llaman a recursos humanos. Creo que me van a despedir". Escribí rápidamente: "No digas nada. Diles que tu abogada te aconsejó no hablar. Voy a llamar a María". Vi cómo el indicador de escritura parpadeaba, desaparecía, reaparecía. Dicen que si me voy, lo contarán como renuncia. Sin finiquito, sin referencia. Podía sentir su pánico a través de la pantalla. Estaban intentando asustarla, aislarla, como lo habían hecho con tantas otras. Pero esta vez no iba a funcionar. Salí temprano de la oficina, conduje hasta el edificio y esperé en el estacionamiento como una delincuente. 30 minutos después, apareció Julia, los ojos rojos, los hombros tensos. Entró en mi coche. "Me bloquearon el acceso", susurró. "Dijeron que rompí la confianza. Estoy en licencia administrativa mientras dura la investigación". María llamó mientras estábamos en silencio. "Se están moviendo rápido. Probablemente quieren desacreditarlas a ambas antes de que Elena hable con el resto del consejo". "¿Y ahora qué?", preguntó Julia. La miré. No esperamos más. Salimos a la luz. María hizo una pausa. "Prepararé el comunicado de prensa. Si no responden a nuestras condiciones mañana, la prensa lo recibirá". Dejé a Julia en su casa y conduje a la mía en silencio. Clara estaba con amigas. Me senté en el sofá, mirando el sobre sellado que le había dado. Abrí un cajón y añadí un pendrive. Por si acaso. Yo no quería destruir la empresa. Solo quería ser escuchada, respetada y remunerada justamente. Pero me habían obligado a actuar. A medianoche, María me envió un borrador del titular. Denunciantes acusan al CEO de Gómez y Rivera de discriminación sistémica y mala conducta financiera. Lo leí 3 veces antes de darle a guardar. La voz de Elena se escuchaba firme y clara. Estábamos en una llamada segura, solo nosotras dos. María escuchaba en silencio, lista para intervenir si era necesario. "He leído su resumen", dijo Elena, "y quiero ser franca. Si todo esto es cierto, va mucho más allá de un problema de recursos humanos". "Es cierto", respondí. "No soy solo una empleada frustrada. He trabajado aquí 12 años. Me he quedado hasta tarde. Asumí cargas extras. Entrené a hombres jóvenes que ahora ganan el doble que yo. Y año tras año, me dijeron que no había presupuesto para un aumento". Elena guardó silencio un momento. "¿Y los gastos?". "Todos verificados, mal clasificados, inflados, a veces inventados. Ricardo usó el dinero de la empresa como si fuera su cartera personal". Escuché el sonido de su teclado. Luego, en voz baja: "¿Sabes lo que esto podría hacerle al valor de la empresa?". "Lo sé, pero también sé lo que guardar silencio le hizo a mi vida". Al final de la llamada, Elena prometió llevar todo al abogado interno del consejo. "Pero Laura", añadió con cautela, "si los demás se oponen, puede que me quede sola en esto". "No estarás sola", le dije. "Me tienes a mí, y tienes la verdad". Después de colgar, me desplomé en el sofá, con el corazón acelerado. Julia me escribió una palabra. "¿Y?". Le respondí: "Puede que tengamos una ventana, pequeña, pero ahí está". A la mañana siguiente, desperté con un correo reenviado por María. Era de Ricardo. Había solicitado una sesión urgente y a puerta cerrada con el consejo. Y en el asunto del correo, control de daños. La reunión del consejo ocurrió a puertas cerradas, sin actas, sin actualizaciones internas. Solo un silencio que se extendió por 2 días. Julia hablaba poco. Intentaba averiguar si su portátil del trabajo había sido confiscado legalmente. María nos decía que estaban faroleando,
intentando desestabilizarnos. Yo seguía diciéndole a Julia que aguantara, pero la espera se sentía como una asfixia lenta. Entonces, una tranquila mañana de jueves, sonó mi teléfono. Era Elena. «Están divididos», dijo sin rodeos. 3 quieren enterrarlo, 2 son leales a Ricardo, 2 están indecisos, y 1 teme la exposición pública, pero puede ceder si lo presionamos. ¿Presionamos cómo? Ella dudó. Filtrando un poco, un disparo de advertencia. María estuvo de acuerdo. Filtramos a un periodista de confianza. Nada público. Solo lo suficiente para que entiendan que esto no va a quedarse enterrado. Una hora después, María contactó a una periodista con la que había trabajado antes en otro caso corporativo. Annabel Graves, conocida por sus investigaciones serias, sin adornos ni amarillismo. María le dio un resumen redactado bajo acuerdo de confidencialidad. A la mañana siguiente, recibimos noticias. Annabel había contactado a la empresa para pedir comentarios. Esa tarde, el caos estalló. Julia me llamó, incrédula. Acaban de mandar un correo a todos. Ricardo se toma una licencia personal efectiva de inmediato. 20 minutos después, recibí un correo de RRHH. Queremos revisar formalmente su evaluación salarial previa. Por favor, contáctenos para agendar una reunión. Me quedé mirando la pantalla. No con alegría, aún no. Porque no lo hacían por justicia. Lo hacían para contener los daños. No respondí enseguida. En su lugar, reenvié el correo a María. «Hazlos esperar», dijo. «Están ganando tiempo para salvarse a sí mismos, no a ti». Esa misma tarde, Elena llamó. «El Consejo ha votado para remover a Ricardo de forma permanente», dijo. «Le están ofreciendo una salida silenciosa y confidencial, pero se va». Solté el aire sin darme cuenta de que lo contenía. «Laura», continuó, «quieren resolver tu situación internamente. Ascenso, pago retroactivo, reconocimiento público, si lo deseas. Pero piden que no hables con la prensa. ¿Y Julia? Será reincorporada, de forma discreta por ahora. Lo llaman una falta de comunicación». Colgué y me quedé en silencio. Por primera vez en años, sentí que el peso se aligeraba. No del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para poder respirar. Al día siguiente, me reuní con Julia para tomar café. Sonrió por primera vez en semanas. «Creo que dormí toda la noche», dijo. «Primera vez en meses». Hablamos de todo y de nada. De cómo no se trataba solo de aumentos o correos, o quién iba a las cenas con clientes. Se trataba de cómo a las mujeres nos hacían sentir pequeñas, de cómo el silencio se convertía en una forma de sobrevivir. Y de cómo, por una vez, nosotras nos negamos a callar. En los días siguientes, RRHH emitió una disculpa formal. Ajustaron mi salario con retroactividad. Me otorgaron un nuevo título. Directora de Integridad Financiera. Se creó un nuevo departamento, supuestamente para garantizar que esto no volviera a pasar. ¿Y Julia? Le ofrecieron un puesto de liderazgo en relaciones con los empleados. No hablé con la prensa. Pero tampoco eliminé la carpeta. Una copia quedó en mi caja fuerte. La otra con María. Por si acaso. A veces, la justicia no es ruidosa. A veces es lenta, silenciosa, y te quita todo antes de devolverte algo. Pero a veces, llega